Pie grande, el monstruo americano. En Estados Unidos y Canadá, particularmente entre los indígenas en Estados Unidos y Canadá, particularmente entre los indígenas de las zonas montañosas y boscosas del oeste, las leyendas nativas se refieren a gigantes con apariencia humana que dejan huellas y parecen estar relacionados de otras maneras con las desconocidas criaturas peludas de Asia. Sasquatch es uno de los nombres que le dan los indígenas canadienses y es comúnmente utilizado por los investigadores modernos junto con el término general pie grande, una alusión a sus impresionantes huellas. Estas se han encontrado en el barro, el polvo y la nieve en partes del norte de California, Oregón, el estado de Washington y otros lugares, siendo uno de los mejores ejemplos del conjunto encontrado en octubre de 1960 en octubre de 1960 en Bosburg, Washington. Consistía en más de 1000 huellas que se extendían por aproximadamente 800 metros y cada huella medía unos 45 centímetros de largo. Esto implica que la criatura de dos patas que las hizo medía más de 3 metros de altura. Las huellas indicaban que el pie derecho de la criatura estaba lisiado, pero en un momento dado saltó fácilmente una valla de 1 metro de altura. En su análisis de las supuestas huellas de pie grande, John Napier clasifica los ejemplos de Blossburg entre las mejores pruebas de la existencia de la criatura. En el siglo XIX se hicieron informes de primera mano de los encuentros con el pie grande. En el siglo XIX se hicieron informes de primera mano de encuentros con pie grande, principalmente por cazadores, leñadores y buscadores de oro. Incluso incluían historias de personas que habían sido secuestradas por los gigantes peludos y de otras personas que habían capturado un espécimen. Estos relatos, estos relatos, sin embargo, generalmente se clasificaban como cuentos chinos y no fue hasta la década de 1950 que los rumores y avistamientos del Yeti americano comenzaron a aparecer en los titulares. Desde entonces, los avistamientos reportados de monstruos han sucedido rápidamente junto con oleadas de literatura sobre el tema. Ahora casi no hay, ahora casi no hay un estado en la Unión sin sus registros de avistamientos locales de pie grande y huellas gigantes. Casi tan extraños como el fenómeno en sí son los personajes que lo narran. Muchos de ellos son cazadores activos de pie grande en el campo, compitiendo entre sí para obtener el valioso premio, la primera prueba física o fotográfica de su existencia. Entre estos autores, au- entre estos autores, aven- entre estos autores aventureros se encuentran Jim McLaren, Roger Morgan, John Green, autor del pionero Tras la pista de Sasquatch de 1971, el doctor Grover Krantz, un científico que investigó las huellas de Bosburg, el irlandés Peter Byrne, propietario del Centro de Información de Pie Grande en Hood, Oregón, y René Dahinden, fallecido en 2001, un veterano maoísta suizo que pasó mucho tiempo en los tribunales demandando o siendo demandado por otros investigadores con respecto al derecho a elementos de prueba de pie grande. Una conferencia de cazadores y autores de pie grande en mayo de 1978 se vio empañada por disputas acaloradas entre los participantes. Eventos más felices son las conferencias anuales celebradas desde 1988 por Don Keating y Mark DeWert en Newcomerstown, Ohio. A ver qué dice la imagen. René Dahinden, a la izquierda, sostiene un molde de una huella encontrada en Bluff Creek, California, por Roger Patterson después de haber filmado allí su famosa secuencia de un pie grande. Patterson, a la derecha, sostiene un molde de otra huella encontrada en el mismo sitio en 1964.
Tan recientemente como en agosto de 1998, Wes Summerlin, un cazador experimentado, afirmó haber encontrado huellas frescas de pie grande en las montañas azules del sureste del estado de Washington. Durante 50 años, Summerlin, que vivía en la zona, su esposa Natalie y su familia tuvieron muchas experiencias con pie grande en el área silvestre de Wenatchee, Tuscanón, como se registra en el libro de Vance Orchard, Pie Grande de los Azules, de 1992. Summerlin encontró por primera vez huellas de pie grande a la edad de 14 años mientras llevaba una recua de mulas a las montañas. Había visto varios especímenes varias veces y tenía nombres para ellos como Big Jim, Blueback, ambos machos, y Buckskin, una hembra. Afirma que los pies grandes migran enormes distancias, ya que ha visto huellas de una criatura identificada por una lesión o deformidad en el pie en el centro de Washington, Columbia Británica y California. Un día llegó, un día llegó a 15 metros de Buckskin. Cuando se giró para mirarme era muy visible, al igual que sus pechos, así que supe que era una hembra, recuerda Wes. Cuando le preguntaron si creía que Pie Grande era un animal, Wes respondió, no, creo que es mucho más inteligente que otros animales, tiene cara algo así como una humana, pero tampoco es exactamente una cara humana, pero tampoco es exactamente una cara humana. La gran variedad de manimales reportados queda demostrada en The Field Guide to Bigfoot, Yeti and Other Mystery Primates Worldwide de 1999, compilada por Loren Coleman y Patrick Huey, ambos investigadores experimentados. El libro tiene un sesgo hacia la interpretación de los fenómenos como especies de primates no descubiertas, pero también incluye entidades tan fantásticas y folclóricas como enanos, peludos, gigantes, criaturas que se describen mejor como simios acuáticos y el extraño chupacabras de Puerto Rico y el extraño chupacabras de Puerto Rico, mientras que muchos escritores e investigadores han procedido como si no tuvieran ninguna duda de que Pie Grande es un animal normal de carne y hueso al que solo la falta de un cadáver le impide clasificarse entre la fauna nativa, al que solo la falta de un cadáver le impide clasificarse entre la fauna nativa de Estados Unidos. Otros han sido más circunspectos. A ver, imagen. Uno de los fotogramas de la película de Roger Patterson del 20 de octubre de 1967 que muestra a un humanoide grande y peludo caminando por los bosques de California. ¿Esto es una prueba de la existencia visible de Pie Grande o es un engaño? Ambos lados de la controversia tienen sus partidarios expertos. En su libro Bigfoot de 1967, Bean Slade y Alan Berry detallan algunas de sus experiencias telepáticas y otros sucesos extraños durante las investigaciones de campo sobre el misterio. Ha habido muchos informes de extraños efectos secundarios de tales investigaciones y se han hecho conexiones entre Pie Grande y otros fenómenos igualmente enigmáticos como supuestos ocupantes de ovnis y misteriosos brotes de mutilaciones de ganado. La primera discusión sería de estos y otros problemas similares en relación entre sí, de relación entre si fue en Strange Creatures from Time and Space de 1970 de John Keel. Las investigaciones de Pie Grande de Loren Coleman y Jerome Clark en Oklahoma, Ohio, Pensilvania y otros estados, registradas en su Creatures of the Outer Edge de 1978, han producido buena evidencia de algún tipo de vínculo entre Pie Grande, los ovnis y otros fenómenos misteriosos. En su resumen, Coleman y Clark enumeran ciertas características de Bigfoot en su resumen, Coleman y Clark enumeran ciertas características de Pie Grande que se repiten en los relatos de los testigos. Tiene ojos rojos o luminosos y un olor fétido. Si se le dispara, resulta invulnerable a las balas. Es tímido y retraído, pero puede matar animales.
Puede moverse a una velocidad increíble, a veces sin dejar huellas, y donde se encuentran huellas, estas son de diversos tipos y tamaños. También existe una amplia variación en las formas de las criaturas reportadas y en los sonidos que hacen, en los sonidos que hacen. Todas estas son características de los yetis y seres similares en otros continentes y también son atribuidos tradicionalmente de fantasmas y elementales. Al buscar asesoramiento profesional sobre el misterio de Pie Grande, Coleman y Clark se preguntaron, a quién debemos recurrir? ¿Al ufólogo, al biólogo, al psicólogo o al demonólogo? Desde 1811, cuando el explorador David Thompson encontró huellas de 35 centímetros atribuidas a un pie grande cerca de Jasper, Alberta, se han descubierto miles de huellas inexplicables y siguiendo la tradición indígena de que pie grande tiende a secuestrar seres humanos, varios estadounidenses modernos han afirmado que les ha sucedido. El primer caso ocurrió en 1924. Albert Ostman, un leñador, acampaba frente a la isla de Vancouver cuando él él fue levantado, cuando él lo levantaron con saco de dormir incluido y lo llevaron unos 40 kilómetros hasta la guarida de una familia de pies grandes, compuesta por su padre, de unos 2,5 metros de altura, su madre, 30 centímetros más baja, y dos niños. Lo trataron bien y tras 6 días escapó. Por temor a las burlas, se guardó la experiencia para sí mismo hasta 1955. Una de las descripciones más detalladas y más antiguas conocidas de un encuentro con un pie grande tuvo lugar en 1869. Proviene del semanario Butte Records, el 5 de noviembre de 1870. Aunque Janet y Colin Bort en Alien Animals de 1980 afirman que la fuente original fue una carta en un antiguo periódico californiano de 1660, octubre. A ver, mejor leamos acá arriba. Una fotografía compuesta y un dibujo del desconocido hombre simiesco que se dice que es un neandertal moderno, estudiado en octubre de 1968 por el doctor Bernard Hubelmans e Ivan Sanderson. El cuerpo del hombre de hielo estaba siendo exhibido por Frank Hansen, un empresario ambulante en Minnesota, y los dos criptozoólogos estaban convencidos de su autenticidad. Desde entonces ha sido imposible realizar más estudios, ya que Hansen lo ha sustituido por una réplica y su afirmación de que fue baleado en Vietnam en tiempos recientes no ha sido verificada. Una de las descripciones más detalladas y más antiguas conocidas de un encuentro con un pie grande tuvo lugar en 1869. Proviene del semanario Butte Records del 5 de noviembre de 1870, aunque Janet y Colin Bohr en Alien Animals afirman que la fuente original era una carta en un antiguo periódico californiano, el Aurora Ledger, del 16 de octubre de 1870. La criatura fue vista por un cazador que acampaba en un bosque debajo del pico Orestimba, en el norte de California. Varias veces había regresado al campamento para descubrir que sus pertenencias habían sido alteradas, así que acechó para atrapar al culpable. Esto es lo que vio. Tenía la imagen de un hombre, pero no podía ser humano. Nunca antes había estado tan aturdido por el asombro. La criatura, fuera lo que fuese, medía 1,5 metros de altura y era desproporcionadamente ancha y cuadrada en la parte delantera de los hombros, con brazos muy largos. Las piernas eran muy cortas y el cuerpo largo. La cabeza era pequeña en comparación con el resto de la criatura y parecía estar colocada sobre sus hombros sin cuello. Todo estaba cubierto de pelo marrón oscuro y color canela, bastante largo en algunas partes, el de la cabeza erizado y creciendo cerca de los ojos como el de un como el de un indio cavador. La criatura emitió un silbido y golpeó la fogata con un palo. El cazador lo observó.
cazador lo observó durante unos 15 minutos hasta que, que al visitante se le unió otro, una hembra de su especie, y los dos se alejaron juntos. Dijo que fácilmente podría haberle disparado, pero que no quería hacerlo. Hubo un relato en The Seattle Times el 16 de julio de 1918 sobre diablos de montaña que atacaron la cabaña de un prospector en el monte Santa Elena, en el estado de Washington. Se decía que los demonios eran miembros de una raza local intermedia entre hombres y animales con poderes mágicos y la capacidad de hacerse invisibles. En octubre de 1940, la familia Chapman de Ruby Creek, Columbia Británica, fue abordada por una criatura masculina peluda de 2,4 metros de altura, lo que los hizo huir de su casa. Dejó huellas de 40 centímetros y un barril volcado de pescado salado. Muchos otros incidentes y avistamientos similares están registrados en los libros de Ivan T. Sanderson, John Green y otros escritores sobre el fenómeno Pie Grande. La evidencia hasta la fecha de la existencia de estos gigantes desconocidos en el noreste de América fue analizada sobriamente Bigfoot, un libro de 1973 del famoso antropólogo profesor John Napier. A ver qué dice en la foto. Frank Hansen posa junto a la valla publicitaria para su exhibición del Neandertal congelado. Afirmó que fue encontrado congelado en un bloque de hielo en el mar frente a Siberia y que fue comprado por un millonario anónimo que le pidió a Hansen que lo exhibiera. Temiendo ser procesado por transportar un cuerpo a través de una frontera estatal, Hansen eliminó todas las referencias a que fuera real, declarando en cambio que era una ilusión fabricada. La opinión ahora está dividida entre quienes creen que Hansen tenía un cuerpo real que mostró a Heuvelmans y Sanderson, quienes creen que Hansen cambió el real por una réplica detallada después de que Heuvelmans y Sanderson lo declararan genuino, y quienes señalan que Hansen es un empresario profesional que tiene una inversión financiera en su misteriosa exhibición. Un informe en The New York Times del 30 de junio de 1976 relata la experiencia de un leñador, Jack Cochran, el 12 de mayo de 1974, en el Bosque Nacional Hood River, Oregon. A una distancia de 50 yardas, vio una cosa grande y peluda de pie en silencio. Tras su primera y notable noción de que podría ser uno de sus compañeros de trabajo, se dio cuenta de que la criatura podía ser solo el, podía solos, podía ser de que la criatura solo podía ser el legendario Pie Grande. Finalmente se alejó con gracia como un atleta hacia los árboles. Al día siguiente otros dos leñadores del mismo grupo caminaban por el bosque y molestaron a la misma criatura o a una similar. Huyó en dos patas mientras lo perseguían lanzándole piedras. Miembros del Centro de Investigación Pie Grande en The Dalles, Oregón, visitaron más tarde el sitio y encontraron enormes huellas con las de los leñadores que corrían a su lado. El registro más impactante jamás realizado o reivindicado del gran monstruo americano es la película filmada por Roger Patterson durante una cacería de Sasquatch en Bluff Creek, al norte de California, el 20 de octubre de 1967. Muestra a una distancia de unos 30 metros a una criatura peluda parecida a un hombre caminando erguida a la vista de la cámara. Los expertos de la época examinaron la película y no encontraron defectos ni evidencia de falsificación. Pero en 1999, con métodos de análisis mejorados, surgieron sospechas de engaño. Un pequeño objeto en el cuerpo de la criatura parece la cabeza de una cremallera de lo que podría ser un traje de mono. Se han planteado otras objeciones técnicas, pero no todos los especialistas en Pie Grande han quedado convencidos, y en ciertos puntos los escépticos han sido refutados. Roger Patterson murió en 1972, insistiendo aún en que había fotografiado un Pie Grande auténtico. Ojalá hubiera disparado a la maldita criatura, les dijo a sus amigos en los últimos días. Entonces me habrían creído. Loren Coleman, el Loren Coleman, el destacado criptozoólogo y cronista de Pie Grande, en su libro Pie Grande, la verdadera historia de los simios de América, del 2003, revela que, tras bambalinas, la influencia más poderosa en el debate es el dinero.
Los derechos de las imágenes de pie grande de Patterson son potencialmente valiosos y la disputa sobre su autenticidad se centra principalmente en quienes las apoyan o las denigran por motivos comerciales. Tenemos presente un dicho del gran anatomista Sir Arthur Keith, que la única clase de seres que se ven constantemente pero que nunca se presentan en la mesa de disección pertenecen al mundo de los espíritus. En Estados Unidos, los cazadores de pie grande son tan activos como los de ovnis y monstruos del lago Ness en la búsqueda de pruebas de la existencia física de su fenómeno y han tenido el mismo grado de éxito o fracaso. Rastros, avistamientos, ruidos, sensaciones extrañas, leyendas místicas y sobre todo elusividad. En julio de 1976 aparecieron en los periódicos estadounidenses noticias de una expedición secreta organizada por North American Wildlife Research que se dirigía a las tierras salvajes de la Columbia Británica, donde se llevó a cabo un estudio informático. Indicaba donde un estudio informático indicaba que lo más probable era que localizara al pie grande. Su destino era el lugar donde un pescador había encontrado huellas del monstruo y pretendían tranquilizar a uno con un dardo drogado, equiparlo con un transmisor de radio y luego rastrear sus movimientos posteriores. Pero sus planes se vieron frustrados por la ausencia de la criatura. Apoyando nuestras creencias en la realidad fenomenal que vincula tantas de nuestras secciones, se encuentra el siguiente registro temprano de pie grande, citado por Warren Smith en Monstruos extraños y locos de un diario que le mostró su amigo Brad Steiger, el nieto del hombre que lo escribió, el señor Wyatt de Tennessee. El abuelo Wyatt, un leñador del condado de Humboldt, escribió en su diario de 1888 que los indígenas locales estaban en contacto con seres extraños y peludos a los que llamaban osos locos, que eran traídos a la Tierra de vez en cuando por astronautas desde ovnis con trajes plateados y ajustados. La explicación, según la entendió Wyatt, era que la gente del espacio estaba experimentando con la repoblación de la Tierra con los animales que más les gustaba comer.